Tomen sus asientos y le vamos a pedir de inmediato a nuestro pastor presidente de nuestra misión, Pastor Daniel Alcamán, San Cristóbal, que esté pasando aquí adelante por unas palabras de saludos. El Señor bendiga a nuestro pastor presidente. Amén. Tengan todos muy buenos días. Quiero saludar a todos, desear que la gracia y que la paz de Dios sea en cada corazón. Saludo la verdad que en general a todos los presentes. Dios bendiga a mi obispo junto a su esposa, al directorio de IBIMIS en general y a todos quienes hoy día nos hemos dado cita para aprender del Señor. Yo doy gracias a Dios porque puedo estar junto a mi amada también, la pastora Lucy, Dios le bendiga a ella. Y esta oportunidad es solamente para un saludo. Yo traje la Biblia porque es mi arma y no puedo dejar el armamento botado. No voy a leer ningún texto bíblico porque hoy día vamos a tener muchos. Hoy día vamos a tener bastantes textos bíblicos. ¿Se ha fijado usted que cuando hay cultos especiales en una iglesia y se le da la oportunidad a alguien para un saludo, vamos a dar la oportunidad para que salude y se pone a contar experiencia y de pronto se confunden y la persona que está dirigiendo no es para saludar, es solamente para un saludo? Así que yo quiero hacer eso, solamente saludarle, anhelar en el Señor el mayor de los éxitos en todo lo que es este tiempo que vamos a permanecer juntos aprendiendo de la palabra del Señor. Gracias. Que el Señor bendiga las palabras de nuestro pastor presidente. Sin duda va a ser una jornada extraordinaria. En honor al tiempo vamos a invitar a nuestro hermano Ariel González Lespay, quien nos va a impartir la primera plenaria de esta jornada matutina. Él trae el tema La Biblia dice. Amén. Nuestro hermano Ariel González Lespay, casado, con 3 hijos, de profesión es ingeniero forestal. Su formación teológica tiene diplomado en teología ministerial en IBIMIS, bachiller en teología también en IBIMIS y actualmente es miembro de la Misión Iglesia del Señor en Niebla. Está a cargo de la iglesia en Niebla, Valdivia. Profesor en biología y teología. Perdón, en Biblia y teología. Así que el Señor le bendiga a nuestro hermano Ariel. Bendiciones. Amén. Señor bendiga a los congregados. Les saludo a todos en el amor del Señor. Ya hemos orado, ¿verdad? Y se han hecho los saludos protocolares. De igual manera saludo a nuestro pastor presidente, nuestro pastor obispo, junto a sus amadas esposas, nuestro pastor Claudio Monsalve y toda la directiva y todas nuestras autoridades que hoy día están presentes, nuestros pastores, maestros, alumnos, que hoy día se han dado cita en esta este lindo momento, ¿cierto? Esta linda instancia que nos permite reunirnos, alumnos, maestros. Y yo reflexionaba un poquito porque cada un año, ¿cierto?, nos podemos reunir y ver nuestras caras que por tiempo no vemos a hermanos, ¿cierto?, que la distancia nos separa, pero podía ver, por ejemplo, nuestros hermanos de España haciendo un saludo. Y qué preciosa bendición a la distancia poder también compartir junto a ellos. Así que también a quienes nos están viendo, creo yo, hay transmisión, también el saludo para ellos. Vamos a ver si la clave es correcta. Ahí sí. Aquí por lo menos ya debería estar proyectando, no sé si... ahí está. Perfecto. Bien, amados, el tema en el que
hoy me corresponde compartir junto a ustedes. Es bien breve, es bien corto el nombre, dice, la Biblia dice, que es el lema de nuestro congreso y que muchas veces nosotros lo asumimos o lo tomamos, lo decimos de manera un poco liviana, ¿verdad? La Biblia dice. Y cuando quisimos dar el enfoque a este tema junto al director académico, yo creo que pequé un poco de iluso, un poco de ingenuo, quizá un poco ambicioso creer, ¿cierto?, que podíamos desarrollar esto en una hora 15 minutos. Por lo tanto, yo les voy a pedir que estemos concentrados, ¿verdad?, porque el tema que vamos a ver ahora, y como dice el subtítulo, del mensaje divino al texto sagrado. Entonces es importante lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer un recorrido histórico. Es inevitable que vayamos a la historia de la Sagrada Escritura y cómo este mensaje divino llega a ser escrito y cómo hoy día nosotros lo podemos tener en nuestras manos. Así que les pido que en este tiempo podamos poner atención el máximo que podamos. Y en vista a eso, quiero ser fiel al trabajo que he desarrollado para esta investigación. Por lo tanto, no quiero improvisar porque si no, esa hora se va a convertir en 3 horas. Para los que hacemos clases sabemos que 2, 3 horas pasan, mis alumnos dicen que sí, pasan volando. Así que quiero ser fiel a este trabajo y tratar de aprovechar sin ojalá dejar nada que pueda quedar en el aire, ¿verdad? Bueno, a modo de introducción, ahí hay 2 preguntas. ¿Qué hay detrás de esta afirmación? La Biblia dice, ¿qué es lo que hay detrás de ella? Entonces, esta es una frase que los cristianos normalmente repetimos con frecuencia y con total confianza, pero yo sé que muchas veces nos hemos preguntado, ¿verdad? Nos hemos puesto a pensar en todo lo que hay detrás de esta información. Cuando decimos, ¿cierto?, la Biblia dice. ¿Qué significa realmente decir eso? ¿Por qué le damos tanta autoridad a la palabra? O cuando comenzamos a decir algo y comenzamos diciéndolo, la Biblia dice, así. Le damos un peso, le damos una autoridad. ¿Cómo llegó esa palabra hoy día a nuestras manos? Entonces la idea de esta presentación es que podamos explorar el origen y la autoridad de las Escrituras, desde su inspiración divina hasta cómo ésta se ha preservado a lo largo de los tiempos. Veremos cómo Dios se reveló primero por medio de la palabra hablada y cómo esa revelación fue posteriormente registrada por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo en diversos materiales como piedra, tablillas, pergaminos, papiros, etc. Y todo esto, además, en diversos contextos culturales e históricos. También la idea es que podamos abordar el proceso complejo de la canonicidad. Por eso les decía que es algo ambicioso tratar de hablar de todos estos temas que son tan profundos, tan relevantes y tan extensos en una hora. Procesos de canonicidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cómo se reconocieron ciertos escritos como autoritativos, cuáles fueron los criterios que se usaron y cómo esa colección finalmente es transmitida y traducida a lo largo del tiempo. Este recorrido nos va a permitir comprender que cuando decimos la Biblia dice, no estamos repitiendo una fórmula vacía, no lo es, sino que estamos afirmando una verdad que fue revelada y que a través de los siglos se nos ha sido entregada, superando barreras lingüísticas, barreras políticas, barreras culturales, para que podamos llegar hoy día nosotros como palabra divina y viva de Dios. Amén. Eso entonces, amados, como introducción de este tema. La estructura de esta exposición va a abarcar estos 3 temas que tienen que ver con la inspiración bíblica. En segundo lugar, cómo pasa de lo oral a lo escrito, la palabra de Dios.
Y en un tema final, cómo afectan las tradiciones o cómo se relacionan en comparación con las Escrituras. Creo que son temas importantísimos. Vamos allá entonces. Inspiración bíblica y voluntad divina que nosotros asumimos. Cuando los cristianos decimos entonces, la Biblia dice, no es que estemos repitiendo una frase cliché o no debiera ser así. Estamos afirmando entonces aquí que lo que sigue a continuación de esta frase, de estas palabras, tienen un peso autoritativo superior a cualquier afirmación y opinión humana. Esta convicción que nosotros tenemos está basada en una doctrina, y esa doctrina se llama inspiración divina. Eso es en lo que nos basamos cuando decimos la Biblia dice, por eso le damos esa autoridad. Es decir, que en base a esta doctrina nosotros creemos que las Escrituras fueron dadas por Dios mismo, por el mismo Dios, usando a hombres falibles como instrumentos para poder transmitir y revelar su voluntad a la humanidad. Entonces, la pregunta que cabe ahora es, ¿qué es la inspiración? ¿Qué es la inspiración? Y cuando nosotros hablamos de inspiración, tenemos que hacer una distinción entre lo que es una inspiración teológica de aquella que no lo es. En el ámbito que está fuera de lo teológico, la inspiración puede ser definida como ese fenómeno emocional o psicológico, ¿cierto?, que le permite a las personas capacidades para crear, por ejemplo, ¿cierto? Cuando alguien dice, me siento inspirado, tengo esta chispa de inspiración para crear, para componer, para pintar, pero para nosotros la palabra inspiración se centra en la doctrina de que Dios, a través de su Espíritu Santo, guió a los escritores bíblicos para transmitir y comunicar su revelación. Eso es para nosotros inspiración. Y en las Escrituras, el apóstol Pablo comunica a Timoteo, allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, este pasaje que yo creo que todos conocemos, donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Y allí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que aquellas escrituras que él conocía desde niño, como bien decía nuestro hermano Héctor, aquellas escrituras que correspondían al Antiguo Testamento, ¿cierto?, eran inspiradas por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ese es el contexto en que el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Aquellas escrituras que él conocía de niño son en definitiva inspiradas por Dios y útiles, tal como dijimos, para todo ese propósito. Pero la palabra que usa el apóstol Pablo aquí para referirse a inspiración, inspirada, toda la escritura es inspirada. La palabra en griego que el apóstol Pablo usa para referirse es theos neustos, tal como está allí en la pantalla, theos neustos, que en el original griego significa literalmente exhalada por Dios o soplada por Dios, es decir, que emana de Dios. Pero en nuestras traducciones se ha elegido la palabra inspirada. Pero en el original significa exhalada o soplada por Dios. Y esta palabra en griego, theos neustos, es relevante, hermanos. Es importante, primero porque es la única vez que se usa para referirse a las escrituras y en realidad para cualquier situación que hable acerca de una verdad revelada de Dios. Es la única vez, theos neustos, lo que le confiere a las escrituras una característica especial. Pero la idea de que Dios en definitiva es el autor de todas las escrituras se encuentra en toda la palabra de Dios, no solamente aquí, sino que está regado por toda la palabra del Señor, donde dice, así dijo el Señor, o donde dice, la palabra del Señor vino a. Entonces, no podemos desconocer esta verdad, ¿cierto? La confianza que tenemos aquí
en que la palabra del Señor es una autoridad divina, tiene autoridad divina. La inspiración divina de las Escrituras entonces no significa aquí, hermanos, un dictado mecánico, sino que la asistencia y guía del Espíritu Santo obró en los escritores para poder comunicar el mensaje de manera fiel, de manera veraz, respetando sus estilos, sus contextos y sus personalidades. No podemos desconocer que en la palabra del Señor hay distintos estilos. Es diferente leer una carta del apóstol Pablo que leer, por ejemplo, una carta del apóstol Juan. Tienen estilos distintos. Amén. J.I. Packer, él menciona y dice: el hecho de que la inspiración de Dios no anuló la personalidad, el estilo, el enfoque y la tendencia cultural de sus escritores, no quiere decir que el control de Dios de ellos era imperfecto. Eso lo digo porque muchos hablan, ¿cierto?, de que estos estilos y la variedad de estilos anulan la inspiración divina, o que inevitablemente distorsionaron la verdad que se les había dado para transmitir en el proceso de escribirla. Por ejemplo, el testimonio de Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, donde el apóstol Juan dice: y yo estaba allí en el Espíritu, ¿cierto? Y oí una voz como de trompetas. Lo que vemos allí entonces es que el apóstol Juan está recibiendo revelación divina, pero a la vez está hablando de su experiencia personal, ¿cierto? Y oí una voz como de trompetas. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la inspiración es un proceso dinámico en el sentido de que combina la guía divina y el aporte humano, que se moldea en este caso con la tradición oral y es conservado posteriormente en los textos canónicos. Stanley Horton, en su teología sistemática pentecostal, ¿cierto?, él presenta 4 modelos principales que se han propuesto para describir cómo es que ocurre la inspiración. En primer lugar, la iluminación especial. Y aquí se entiende como la inspiración bíblica, como una forma de intensificar la fe, y como se comprende espiritualmente, ¿cierto?, que los autores ya poseían, sin que recibieran revelaciones nuevas ni instrucciones específicas de Dios. En este modelo, el Espíritu Santo realza sus capacidades y sentimientos religiosos y les permite expresar con mayor claridad y profundidad, pero sin garantizar que lo escrito fuera libre de error. Es decir, las personas pueden ser iluminadas en este caso, pero no inspiradas. Existe también la orientación dinámica de la inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la inspiración es una orientación particular que el Espíritu Santo le dio a los autores bíblicos para garantizar la comunicación de un mensaje que proviene de Dios en asuntos de fe y de vida piadosa. Y Dios proporcionaba aquí los conceptos que Él quería transmitir, mientras que los aspectos no esenciales quedaban sujetos al conocimiento, experiencia y preferencias del escritor. En palabras resumidas y más simples, lo que quiere decir la orientación dinámica es que Dios otorgó las ideas de lo esencial y dejó a criterio del escritor algunas otras cosas. Eso es lo que quiere decir la orientación dinámica. No se asuste. Vamos ahora, ¿cierto?, a la inspiración verbal y plenaria. Y la inspiración verbal y plenaria es aquella combinación de la expresión humana natural de los autores, pero aquí con la iniciativa y la supervisión del Espíritu Santo. Este no solo guía los pensamientos de los escritores,
sino que también la selección de palabras, asegurando la exactitud y plenitud de todo lo escrito como una revelación divina. Eso es inspiración verbal y plenaria. Se llama así verbal porque quiere decir que es palabra a palabra, y plenaria de que toda la escritura, en este caso, es inspirada por Dios. Y en el último modelo de inspiración de Stanley Horton, él habla del dictado divino, que es un modelo que concibe que la inspiración como la supervisión infalible del Espíritu Santo, pero de una forma mecánica. Es decir, que el escritor actuó aquí como un secretario que transcribe lo que se le ha dictado por el Espíritu Santo. Entonces tenemos estos 4 modelos presentados por Stanley Horton. La orientación dinámica y la inspiración verbal y plenaria son de las más difundidas, pero mire lo que dice en su conclusión Stanley Horton. Él concluye en su teología sistemática y dice: la opinión sobre la inspiración verbal y plenaria es aquella que evita insistir en la actividad de Dios con detrimento de la participación humana, o de insistir en la contribución humana con detrimento en la actuación divina. Es decir, lo que dice Stanley Horton es que la inspiración verbal y plenaria aquí evita el problema de decir cuál es más relevante, la inspiración divina o la humana, o la humana por sobre la divina. Eso lo evita la inspiración verbal y plenaria, porque asume que en todo el proceso está el Espíritu Santo inspirando a los escritores. ¿Bien? La postura que nosotros asumimos es la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, que es la que asumimos como pueblo evangélico protestante en general, que es la palabra de Dios inspirada verbalmente y de forma plenaria. Es decir, que toda la Biblia, en cada una de sus palabras y en su totalidad, es inspirada por Dios, y por lo tanto es plenamente autoritativa y confiable, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y esta posición contrasta entonces con aquellos que defienden la inspiración parcial, en la que sostienen que solamente algunas secciones, sobre todo las que tienen que ver con fe o con salvación, son las únicas secciones inspiradas o que tienen mensaje divino, lo cual no reflejaría el testimonio bíblico ni la fe de la iglesia. Nosotros creemos como pueblo evangélico en la inspiración verbal y plenaria, no parcial. Eso también tiene sus implicaciones. Amados, la causa primaria de todos los libros de la Biblia, la causa primaria, es decir, la fuente de origen, es Dios. Es Dios. Y lo hace a través de su Espíritu Santo. Las causas instrumentales son estos hombres de Dios, quienes no por su propia voluntad, ni tampoco para agradarse a sí mismos, sino que ellos fueron movidos e inspirados por el Espíritu Santo, escribieron cada uno de estos libros. Sea que las palabras fueron inspirados en ellos, o que fueron dictados en algunos casos, o que el Espíritu Santo administró a ellos bajo la dirección divina. En cualquiera de esos casos, nosotros creemos que la causa primaria es Dios. Y nosotros somos, o más bien los escritores, son mera causa instrumental. Es decir, han servido para, pero la fuente es Dios. Amén. Samuel Pérez Millos dice: la presencia de los hechos portentosos del Espíritu Santo está registrada en la Escritura, a la que se le da carácter de inerrante,
por ser el resultado de la inspiración del Espíritu en los hagiógrafos, es decir, en aquellos escritores. Cuestionar esos hechos como míticos es cuestionar al Espíritu Santo. No puede desvincularse al Espíritu de su obra. Por tanto, no puede desvincularse de la inspiración, de la inerrancia y de la autoridad de la Escritura. Geisler, otro teórico, ¿verdad?, cristiano, en su manual de respuestas a supuestas contradicciones bíblicas, que es un texto bien interesante de Geisler, en que va respondiendo aquellas supuestas contradicciones o errores que normalmente son usadas, ¿cierto?, en contra de la inspiración divina o en contra de la palabra de Dios. Él concluye que la inspiración de las Escrituras da como resultado lógico la infalibilidad de ella, es decir, que no puede fallar, que no puede errar, porque si Dios, siendo perfecto, inspira o es quien exhala esta revelación, también esta revelación tiene que ser verdadera y sin error. Quizás lo que estoy diciendo puede parecer lógico en nosotros o ya asumido, pero déjeme decirle que dentro del pueblo cristiano no siempre es reconocido así. En cuanto a las dificultades que podemos encontrar, porque vamos a encontrar ciertas dificultades, algunas supuestas contradicciones que se le van a achacar a la palabra de Dios, a los teólogos, a los cristianos, habrán dificultades. Mire lo que dice Agustín de Hipona en su carta 82 a Jerónimo, y que me pareció interesante esta defensa. Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos, ¿cierto?, de la historia, del siglo IV, siglo V. Dice: si algo me ofende en tales escritos, porque me parece contrario a la verdad, es decir, si encuentro alguna dificultad, algún error supuestamente, no dudo en afirmar o que el códice tiene una errata, es decir, o que el manuscrito, la copia, tiene un error, o que el traductor no ha comprendido lo que estaba escrito, o que yo no lo entiendo. Entonces, lo que está tratando de decir es que está quitando de todo error a la inspiración divina, y es quizás que el manuscrito tenía un error, el traductor falló en algo, o quien está leyendo e interpretando no lo logra comprender. Amén. Más, cuando leo a los demás autores, aunque se destaquen por la mayor santidad y sabiduría, no admito que su opinión sea verdadera porque ellos la exponen, sino porque lograron convencerme recurriendo a los autores canónicos, es decir, aquellos que han sido reconocidos como inspirados, o a una razón probable que sea compatible con la verdad. Me parece una defensa muy férrea, muy importante de Agustín de Hipona en esta carta denominada Carta 82 a Jerónimo. En este proceso, Dios no solo informa, sino que Él nos está revelando su voluntad. Dios está dando a conocer a través de la Escritura, en los hechos, en las palabras, en los mandamientos, en sus promesas, en sus advertencias. Dios está dando a conocer a su pueblo. La Biblia, hermanos y hermanas, no es un libro cualquiera. Es la manifestación escrita de la voluntad de un Dios vivo, de un Dios santo y personal, que Él ha querido revelarse para salvar y guiar a su creación, nosotros. Como cristianos
evangélicos, entonces nosotros asumimos que la Biblia es la palabra de Dios con autoridad final y suprema. Y hago la distinción entre cristianos evangélicos porque hay cristianos como católicos, por ejemplo, que no lo piensan de igual manera y tampoco es autoridad primaria. Entonces, esto implica que confiamos en ella para conocer quién es Dios, para saber cuál es el plan que tiene para la humanidad, cómo debemos vivir, qué esperanza tenemos más allá de esta vida, como lo decía la reflexión del día de hoy. No creemos que fue escrita por una inspiración humana o por alguna tradición cultural, sino que creemos que es fruto del propósito eterno de Dios, que Él decidió hablarnos primero por medio de los profetas y finalmente por medio de su Hijo, como dice en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo. Entonces, amados hermanos, tenemos allí esta primera etapa del temario acerca de la inspiración. El segundo punto de este temario abarca o quiere abarcar en realidad desde lo oral al texto escrito. ¿Cómo es que pasamos del texto oral o de la revelación oral al texto escrito? Y para ello yo he tomado como ejemplo a Moisés, quien reconocemos como el autor del Pentateuco, ¿verdad? De los 5 primeros libros, de la Torá, como lo es, ¿cierto?, en la tradición hebrea. Y he tomado el ejemplo de Moisés porque es quien abarca el periodo de tiempo más extenso en la Biblia, que va desde la creación hasta la muerte de Moisés, inclusive. Antes de que Moisés escribiera, como dice Éxodo 24:4, que Dios le pide escribir todas las palabras de Jehová, la revelación divina ya se transmitía por medios puramente orales. De esa manera, la revelación era transmitida de forma oral. Y este periodo, que los teóricos del lenguaje y de la comunicación han denominado de oralidad primaria, porque está ausente la escritura. Por eso se le conoce como pueblos o comunidades de oralidad primaria. Y se caracteriza en este caso, como decía, por la ausencia de la escritura y la total dependencia de la memoria colectiva para poder preservar la tradición. Es decir, en esta oralidad, en esta transmisión de este conocimiento, de esta revelación divina, es absolutamente necesaria la memoria colectiva. La memoria colectiva para poder preservar la tradición. Y en este contexto, el pueblo hebreo, igual que otras culturas antiguas, tuvieron que desarrollar recursos mnemotécnicos, es decir, formas para poder preservar esa información y poder transmitirla y comunicarla. Y esos recursos mnemotécnicos son repeticiones, los paralelismos, las genealogías estructuradas, las fórmulas fijas. Todas estas cosas hacían que la transmisión de la comunicación y la memorización de la revelación divina fuera más fácil y fuera más fluida. Esto, por supuesto, que implica una interrelación entre lo que es oral y lo que es escritura, cuando ya comienza a desarrollarse la escritura en el pueblo hebreo. Ralph Hare dice: para escribir las historias del Génesis, Moisés necesariamente habrá tenido que depender de las tradiciones orales comunicadas de generación en generación y también de la inspiración directa del Espíritu Santo, de ambas.
En cuanto al relato de la creación del mundo y de la vida humana, este tuvo que haberle sido dado por revelación divina, porque ningún hombre estuvo presente para atestiguar de ello, de la creación. Pero sí, por supuesto, del tiempo de la historia patriarcal, la revelación pasó de generación a generación como una tradición oral. Y ellas tuvieron que convivir. Un teórico acerca de la oralidad, llamado Walter Ong, reconocido autor acerca de la escritura y de la oralidad, dice que en las culturas orales la oralidad no es un ideal, no es la idea que las culturas sean orales, y nunca lo fue, y que el conocimiento de la escritura abrió las posibilidades para la palabra y la existencia humana que resultarían inimaginables sin la escritura. Y con todo esto, menciona Ong, la oralidad no puede ser nunca eliminada, porque al leer un texto nosotros oralizamos. Y lo digo, amados hermanos, porque muchos piensan que cuando se adquiere por una sociedad la escritura, que por cierto es relevante, de hecho divide la prehistoria y la historia humana en ese hecho puntual de la invención de la escritura. Así se divide la historia, ¿cierto? La prehistoria y la historia con la invención de la escritura. Pero muchos han pensado que las etapas orales son más arcaicas, son menos desarrolladas, y no siempre ha sido así. Para el siglo V y IV antes de Cristo, Platón, por ejemplo, tuvo varias objeciones acerca de la escritura. Platón tuvo objeciones. Incluso cuando ya existía como soporte la escritura, en este tiempo ya había escritura, pero él tuvo varias objeciones. Porque él consideraba la escritura como una forma inhumana. Recordemos, ¿cierto?, que su filosofía de diálogo, ¿cierto?, era principalmente una forma en que podían interactuar en el diálogo, en el debate. Y él consideraba que la escritura era una forma inhumana y una forma mecánica de procesar el conocimiento. Para él decía que él no podía debatir contra algo escrito, que la escritura era algo insensible a las dudas, que era destructora de la memoria. Y en cierto sentido tenía razón, porque una vez que los pueblos adoptaron la escritura, su capacidad de memorizar fue distinta y fue menor. Para los que no están de acuerdo en que tanta información pudiera conservarse de manera oral, porque esa es una de las objeciones, de que cómo pudieron traspasar de generación en generación tanta información revelada por Dios. Existen debates, por ejemplo, de aquello que se denomina la cuestión homérica. La cuestión homérica, es decir, de Homero, ¿cierto? ¿Y cuál es la cuestión homérica? La cuestión homérica dice que las epopeyas de la Ilíada y de la Odisea que atribuimos a Homero, en realidad fueron traspasadas de generación en generación por varios siglos de manera oral. La Odisea son más de 15.000 versos y que se traspasaron de manera fidedigna por varios siglos. Por lo tanto, sí es posible, y sí era distinta la oralidad y la memoria colectiva sin la escritura. Entonces, la tradición oral en Israel fue un medio de preservación provisional de parte de Dios, que también subsistió y convivió paralelamente con las escrituras, porque después de la invención de la escritura y el uso de la escritura por Moisés, la oralidad debió convivir y debió subsistir junto con la escritura. De hecho, eran solamente las élites, como sacerdotes, los escribas, quienes eran los que regularmente podían leer y escribir. No todos podían leer y escribir, pero ellos leían regularmente para ir fomentando la memoria colectiva y la tradición que se iba pasando de generación en generación. Kenneth Kitchen, que es un reconocido egiptólogo y también un erudito en el Antiguo Testamento,
en ese texto que se llama La confiabilidad del Antiguo Testamento. Y en una de sus conclusiones, porque tiene como 100 páginas solamente de conclusiones, él valida esto, todo lo que hemos estado diciendo acerca de la oralidad y de la fidelidad, de cómo fue traspasada la revelación divina, incluso de forma oral. Él dice que los relatos de Génesis tienen un carácter coherente y plausible con el texto, con el contexto del antiguo cercano oriente. Y en su análisis, Kitchen argumenta que los detalles históricos, los detalles sociales y los legales presentes en los relatos patriarcales son tan precisos y se ajustan de tal manera a la evidencia arqueológica que solo pudieron haberse transmitido fielmente desde su época. Un arqueólogo y erudito del Antiguo Testamento. Entonces, la única manera de que esto pudiera ser coherente y plausible con lo que está escrito en la palabra del Señor es que la transmisión oral fuera transmitida fielmente a través de los siglos, de generación a generación. William Albright, que también es un arqueólogo, él es de origen chileno, nacido en Chile, metodista, hijo de misioneros aquí en Chile, también tenía el mismo juicio. El excesivo escepticismo, dice, que mostraban hacia la Biblia importantes escuelas históricas de los siglos XVIII y XIX ha quedado progresivamente desacreditado. Aquellos que se oponían, ¿cierto?, que ponían dudas acerca del relato bíblico, dice que han sido progresivamente desacreditados. Los descubrimientos han establecido uno tras otro la exactitud de innumerables detalles y han traído consigo un reconocimiento creciente del valor de la Biblia como fuente de la historia. Entonces, estos dos importantes arqueólogos están respaldando con sus estudios, con su arqueología, lo que la palabra del Señor describe y que fue transmitida oralmente incluso de generación a generación. Quiero mostrarles un poco acerca del material de soporte que se ha usado para la escritura, sobre todo en los tiempos antiguos. En la imagen de acá vemos un anciano leyendo un rollo de la Torá. En los tiempos de Moisés, es decir, aproximadamente como tradicionalmente se le asigna siglo XV a.C., la escritura del pueblo de Israel se realizaba principalmente en piedra, como fue en el caso de las tablas de la ley, como está allí en Éxodo capítulo 31, y en materiales orgánicos como pieles curtidas, además del papiro que provenía de Egipto y que también facilitaba la redacción de documentos más extensos y que por supuesto lo hacía más fácil de transportar que las piedras. Durante la época de los profetas, es decir, de los siglos 9 al siglo V antes de Cristo, allí ya se hizo más general el uso del pergamino y del cuero para los rollos sagrados. Jeremías 36:2 nos habla, ¿cierto?, que Isaías, Jeremías y otros profetas mandaban a escribir sus mensajes en rollos. Esa es la manera en que se transmitían los escritos revelados por Dios. Lo que evidencia entonces una tradición de escritura sobre soportes que eran flexibles, ya no tanto en piedra, sino que eran flexibles. En los tiempos de Jesús, para el siglo I, los textos de las Sagradas Escrituras y otros escritos judíos circulaban principalmente en rollos de pergamino o papiro. Y a partir del siglo II y III, el formato códice, es decir, esta forma de libro, de encuadernación de estos escritos, ya sean hechos de pergamino o de papiro. Y eso comenzó a reemplazar a los rollos y se convirtió en el estándar para la transmisión de textos hasta la Edad Media.
Con la introducción del papel y la imprenta en el siglo XV, la producción de libros ahí ya experimentó una transformación significativa, ¿cierto? Y se dispara la producción de textos escritos. Eso como un paréntesis para que podamos tener como referencia de qué manera es que lo oral se llevó a lo escrito a través del tiempo. Este es un ejemplo de un rollo que está en la Universidad de Salamanca. Es un rollo de la Torá, es decir, solamente del Pentateuco, de los 5 primeros libros. Y como ven, es extremadamente largo. Tiene 33 metros de largo. ¿Ya? Hay otros incluso más largos. Hay de distintas longitudes. Pero este, como ven, es bastante largo. Está escrita en columnas, en 3 columnas por cada hoja que van cosidas entre sí. Escritas solamente por un lado, como usualmente se hacía. Hablemos un poco acerca del canon ahora del Antiguo Testamento, porque es la conclusión de lo que va escrito. Finalmente es la necesidad de reconocer cuáles de estos escritos son verdaderamente inspirados por Dios. Entonces el término canon designa la lista de esos libros que son reconocidos como inspirados y por tanto aquellos que son sagrados para el pueblo. Junto con estos libros aceptados en el canon hebreo también surgieron otros escritos conocidos como libros apócrifos o deuterocanónicos y también aquellos reconocidos como pseudoepígrafos. El canon protestante del Antiguo Testamento, y esto es importante, coincide íntegramente con el canon hebreo. El canon del Antiguo Testamento protestante coincide íntegramente con el canon hebreo. O canon corto también se le menciona, porque vamos a ver después que la traducción al griego, como la Septuaginta, introdujo estos libros apócrifos a lo que después se denominó el canon largo. Es importante tener esta diferenciación porque, como vamos a ver más adelante, muchas veces se nos dice que nosotros le quitamos algunos libros a la Biblia, ¿cierto? Sobre todo desde el punto de vista católico romano. Entonces, en la tradición judía, este canon se organizaba en 3 secciones principales que agrupaban un total de 22 libros, o 24 dependiendo cómo estos se arreglaran, equivalentes a los mismos 39 libros que se reconocen en la actualidad. Dicha colección hebrea recibe el nombre de Tanaj, ¿verdad? Tanaj. La colección entonces de todos los libros del canon hebreo agrupados se conoce como Tanaj. ¿Cuáles son estas 3 secciones? Son la ley o la Torá, donde están los primeros 5 libros de Moisés, los profetas o Nebihim, donde están incluidos los profetas anteriores, es decir, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, los profetas posteriores y los profetas menores. Y también está allí la otra sección de los escritos o Ketuvim, o también llamados los otros escritos, o también se le conoce como los agiógrafos. Es importante conocer esta agrupación, vamos a ver más adelante que es relevante, incluso para nuestra defensa o apologética, ¿cierto?, de nuestro canon. La Torá, los Nebihim y los Ketuvim. El acrónimo de estos 3 nombres es lo que produce la palabra Tanaj. De ahí viene entonces el nombre Tanaj. Para establecer la autoridad entonces de estos textos escritos del Antiguo Testamento, nosotros disponemos de algunas fuentes de evidencia. Vamos a ver entonces cuáles son esas fuentes de evidencia. Recordemos lo que yo les decía anteriormente acerca de un canon corto, que es el canon hebreo, y un canon largo que incluye libros apócrifos. Pero veamos estos testimonios acerca del canon hebreo, porque la pregunta sería entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el canon?
¿Será el mismo que tenemos nosotros, que es igual al canon hebreo? ¿O será el canon largo que, por ejemplo, tienen las Biblias católicas? Vayamos allá entonces para establecer esta autoridad y esta canonicidad. Y el primer testimonio o la fuente de autoridad es el testimonio mismo de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo. Una de las evidencias más sólidas para establecer la autoridad y la canonicidad de los libros del Antiguo Testamento es que el mismo Señor Jesucristo hizo este reconocimiento de ellos. En Lucas 24:44, el Señor se refiere de forma explícita a estas tres divisiones del canon hebreo, cuando Él dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos, haciendo referencia a la división que vimos anteriormente, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. No está incluyendo allí la otra división de libros apócrifos. Entonces el Señor allí está confirmando que la estructura y el contenido del Tanaj es el que acabamos de ver. Pentateuco, Torá, Nevi'im y Ketuvim. También dice el Señor en Mateo 23:35, cuando está confrontando a los fariseos y les dice que ellos serán responsables de toda la sangre. ¿Recuerdan ese pasaje donde dice de toda la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías? Lo que está diciendo aquí el Señor está hablando de forma implícita y está abarcando todo el rango de la historia bíblica del Antiguo Testamento, desde la sangre de Abel, es decir, desde el Génesis hasta la sangre, dice, de Zacarías. Y Zacarías está en el último libro del canon hebreo del Antiguo Testamento, que es Segunda de Crónicas. No es Malaquías, como en nuestra ordenación. En el orden hebreo, el último libro del Antiguo Testamento es Segunda de Crónicas. Y allí se encuentra el pasaje que habla de la sangre de Zacarías. Por eso que el Señor de forma implícita dice, a través de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Segunda de Crónicas. No está incluyendo nuevamente aquí ningún libro apócrifo. Entonces, estas referencias muestran que Jesús aceptaba y avalaba el canon que era reconocido por el judaísmo de su tiempo y le otorga allí plena autoridad divina. Vamos al segundo testimonio, que es el testimonio de un libro apócrifo que se llama Eclesiástico. Y estos libros, entre paréntesis, los apócrifos, la mayoría fueron escritos en el periodo intertestamentario. Allí fueron escritos la mayoría de estos textos y fueron escritos en su mayoría en griego, salvo por ejemplo Eclesiástico, que fue escrito en hebreo, pero que luego fue traducido. Y este texto fue escrito por Jesús ben Sirá, y en la traducción de su nieto, en su prólogo, él hace referencia explícita a la ley, los profetas y los demás libros de nuestros padres, no aquellos que fueron escritos en Alejandría, ¿cierto?, en el periodo intertestamentario. Entonces, incluso en este texto de Eclesiástico, un texto apócrifo alejandrino, esta triple clasificación refleja la misma estructura del canon hebreo, es decir, Torá, Nevi'im y Ketuvim. Lo que evidencia entonces que ya en el periodo intertestamentario, es decir, siglo II, ya la comunidad judía reconocía un conjunto que era definido de escritos como escritura sagrada. Es decir, como comunidad, ellos ya habían adoptado un canon o un grupo de textos reconocidos como sagrados, que eran los que pertenecían a este grupo de los de la Tanaj, de la Torá, Nevi'im y Ketuvim. Es decir, la ley, los profetas y los salmos. Tercer testimonio, el testimonio de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un filósofo del primer siglo. Él era helenista y radicado en Alejandría, donde estaba la fuente, ¿cierto?, helenista en aquel tiempo. Y él hace
varias referencias a las escrituras hebreas en sus escritos, tratándolas como inspiradas y autoritativas, pero Filón, aunque normalmente está citando textos de la Torá, de los Nevi'im y los Ketuvim, no hace mención a los apócrifos, siendo él un helenista, siendo los apócrifos principalmente de origen helenista o con gran influencia más bien helenista, pero él no hace ninguna referencia a estos escritos apócrifos, lo que viene a confirmar nuevamente este canon hebreo. Recuérdenlo: Torá, la ley, los profetas y los salmos, lo que constituye este canon corto. Está también el testimonio de Josefo en su escrito contra Apión. Josefo, historiador, ¿verdad? Primer siglo. Él ofrece un testimonio clave sobre cuál era la extensión y el reconocimiento del canon hebreo. En su obra contra Apión, él declara que los judíos poseen solamente 22 libros como divinamente inspirados. 22 porque están agrupados de distintas maneras, ¿cierto? Todos los profetas menores son, por ejemplo, un solo libro, pero son equivalentes a los 39 libros que nosotros tenemos. Entonces, esta enumeración es totalmente equivalente y ellos dan por autoritativos el canon hebreo o el canon corto. Entonces, estos 4 testimonios son evidencias de este canon hebreo, el mismo que nosotros hoy día usamos. En el periodo intertestamentario, en el siglo II antes de Cristo, y con la persecución de Antíoco, y esto también es importante, el pueblo judío sufrió profanación del templo. Esta historia se encuentra también en libros apócrifos como Macabeos. Y allí hubo persecución también, y muchos ejemplares de la escritura fueron dispersados. Entonces, aquí podemos ver una labor importante de un líder de la revuelta judía, que fue Judas Macabeo. Emprendió aquí entonces Judas Macabeo la tarea de recopilar los textos sagrados que habían sido dispersados. Allí en 2 Macabeos capítulo 2 versículos 13 y 15, Judas reunió los libros perdidos como parte de su deseo de preservar la herencia espiritual de Israel. Y hablamos entonces de este grupo de textos denominados Tanaj o canon corto. Amén. Veamos algo acerca de estos libros apócrifos y de nuestra posición como protestantes. Por ejemplo, el libro de Tobías, y aquí vamos a ver de alguna manera por qué estos libros no fueron considerados o no eran considerados por el pueblo hebreo como textos sagrados. Entre ellos, como yo les decía, el idioma en que fueron escritos, el tiempo en el que fueron escritos, pero también su enseñanza. Tobías, por ejemplo, enseña que la limosna libra de la muerte y borra pecados. Eso lo enseña el libro de Tobías. Cabe destacar que varios de estos textos son de ficción. Judith dice y presenta a Judith engañando y matando a Holofernes, y se hizo exaltación de este homicidio y de este engaño de Judith. Ahí en el capítulo 13 de Judith. Sabiduría enseña acerca de la preexistencia del alma. Eclesiástico afirma que el libre albedrío humano es absoluto. Baruch enseña acerca de la intercesión por los muertos. Por eso estos libros no han sido considerados como sagrados. Segunda de Macabeos enseña oración y ofrenda por los muertos para que ellos sean librados del pecado. Cabe decir también, como dijimos anteriormente, que estos libros están dentro de las Biblias católicas, ¿cierto? Como libros deuterocanónicos. Lo que nosotros conocemos como apócrifos, ellos les denominan deuterocanónicos o segundo canon. Primera y segunda de Macabeos normalmente son considerados como libros apócrifos, pero que tienen un valor especial, porque tienen un material histórico importante.
de un periodo que no está descrito en nuestras Biblias, pero sí se habla acerca de esta revolución judía, ¿cierto? La persecución que allí hubo. Por lo tanto, también es destacable, ¿cierto?, y recomendable la lectura de estos dos textos. Ahí está lo que decíamos acerca de los libros apócrifos. El uso de la Septuaginta. Voy a hacer algunas referencias acerca de esta traducción de la Septuaginta, que es la traducción del griego del texto hebreo, ¿verdad? Y que fue ampliamente utilizada en tiempos de Jesús y por los apóstoles. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque como yo les decía, está el canon hebreo que fue reconocido, ¿verdad?, ya hace 1 o 2 siglos antes de Cristo, como el canon autoritativo por el pueblo hebreo. Pero esta versión de la Septuaginta, que circulaba ampliamente en los tiempos de Jesús y por los apóstoles, incluía también los libros apócrifos. Este es uno de los argumentos del pueblo católico para decir que, y evidenciar que su canon es el correcto y el nuestro no lo es. Pero vamos allá, dice, citas en el Nuevo Testamento. Cuando los autores del Nuevo Testamento, los apóstoles, y cuando Jesús citaba el Antiguo Testamento, a menudo lo hacían usando la versión de la Septuaginta. Eso es cierto, porque la Septuaginta era el libro traducido en la lengua y en el idioma que era de carácter universal en aquel tiempo, el griego. Y eso debido a la dispersión de los hebreos en la diáspora y la alta influencia helenística. El idioma predominante, como decía, en el primer siglo, la Septuaginta era la versión de las Escrituras más accesible y común para los judíos de la diáspora, que hablaban griego, y fue el texto con el que las primeras comunidades cristianas, mayoritariamente de habla griega, se familiarizaron. Con respecto al canon del Nuevo Testamento, ya vamos a ir profundizando acerca de la Septuaginta. Conforme al canon del Nuevo Testamento, durante los primeros 20 años, luego de la ascensión de Cristo, el Tanaj era la escritura sagrada de los primeros creyentes, como bien decía nuestro hermano en su reflexión, nuestro hermano Héctor. La escritura, el Tanaj, era la escritura sagrada de los primeros creyentes. Pedro predicó a Cristo basado en el Antiguo Testamento. Felipe interpretó a Isaías para el eunuco etíope. Esteban interpretó la salvación desde las promesas del Antiguo Testamento. Los cristianos de Berea iban confirmando las enseñanzas y usaban el Antiguo Testamento. De acuerdo a lo descrito por Puibert, la predicación del Evangelio en un comienzo fue oral. La predicación del Evangelio fue oral, con repeticiones acerca de Jesús, lo que luego serían de alguna manera estereotipadas, estas repeticiones que normalmente nosotros vemos, por ejemplo, en los evangelios sinópticos. Posteriormente surgirían distintos escritos en torno a la figura de Cristo, y eso hizo necesario que los textos fueran reconocidos o fueran discriminados entre cuáles son inspirados y los que no eran inspirados o autoritativos. Y en este desarrollo es que se da a conocer, en este contexto cultural que es influido, como ya decíamos, por el mundo helenístico, y particularmente en el siglo II al IV, en este periodo que fue muy marcado por las definiciones doctrinales, por ejemplo, los concilios de Nicea y los concilios de Constantinopla en los años 325 y los años 381, porque estos concilios vinieron a definir temas fundamentales de doctrina acerca, por ejemplo, de la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Espíritu Santo
y la naturaleza, ¿cierto?, o las definiciones de la Trinidad. Eso fue relevante, porque en aquel tiempo proliferaban los movimientos heréticos a partir del siglo II, y de hecho en el primer siglo el apóstol Juan, ¿cierto?, combate en sus cartas estos movimientos heréticos como el gnosticismo, el docetismo. Movimientos como el arrianismo, el gnosticismo, ¿cierto?, aceleraron la necesidad de clarificar cuáles escritos poseían esta autoridad apostólica para poder definir en definitiva cuáles eran los textos inspirados. Muchos de estos grupos produjeron textos, incluso iban atribuyendo falsamente a apóstoles, o que su contenido se apartaba de lo que era la doctrina correcta o la ortodoxia. Entre ellos, por ejemplo, están el Evangelio de Tomás. Seguramente habrán escuchado algunos de estos evangelios: el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, los Hechos de Pablo, los Hechos de Pedro. Un caso especial, por ejemplo, como está allí descrito, fue el caso de Marción. Marción fue un hijo de un obispo de lo que hoy día es Turquía, y él hacia el año 140 desarrolló lo que es reconocido como uno de los primeros listados de libros, o el primer intento de canon. Marción. El único tema es que en su listado Marción dejó fuera el Antiguo Testamento, porque le parecía, ¿verdad?, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior, un Dios malvado. Por lo tanto, no me gusta y lo dejo fuera. Voy a hacer mi propio canon, dijo Marción. Y usó una versión más corta de Lucas y algunas cartas del apóstol Pablo. Eso era el canon de Marción. Uno podría decir, a lo mejor no es relevante, pero la verdad es que él tenía muchos seguidores. Eso empujó a la iglesia a definirse, a responder de alguna manera, y lo hace de forma inmediata, ¿cierto? Y se vio obligada a precisar cuáles eran estos criterios para realmente aprobar cuáles textos eran inspirados por Dios. Antes de que vayamos a estos criterios, vamos a ver un poquito de contexto histórico. Yo les decía, es inevitable que hablemos, ¿cierto?, de estos procesos históricos cuando hablamos de canonicidad y cómo la revelación divina pasa de lo oral a lo escrito. Sería fácil decir, esto fue y se hizo en un concilio, en una reunión, un par de obispos definieron y aquí está la lista y y fueron inspirados. Pero el proceso no fue así. Por ello es relevante que veamos el contexto histórico, sobre todo previo al siglo IV. En el siglo II, Ireneo de León, él defendió la autoridad exclusiva de los 4 evangelios canónicos y rechazó de manera explícita los textos apócrifos. Nuevamente vuelven a aparecer estos textos. En su libro Contra las herejías, él citó ampliamente las epístolas paulinas, y eso sentó bases para el núcleo de lo que sería el Nuevo Testamento. El fragmento muratoriano, que fue datado también en el siglo II, refleja ya una lista temprana. Ya en este fragmento, descubierto por el año 1700, pero que fue datado en el segundo siglo de esta era, refleja ya una lista muy temprana que coincide en gran medida con el actual Nuevo Testamento. De hecho, incluía 22 libros ya de lo que son los 27 libros que nosotros reconocemos como del Nuevo Testamento. En el siglo III, Orígenes de Alejandría reconoció aquí la existencia de libros en disputa, pero afirmó la aceptación generalizada de los evangelios y de la mayoría de las cartas paulinas. Poco después, Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, clasificó los escritos en aceptados, discutidos y espurios, evidenciando que la mayoría del canon actual ya estaba definido antes de la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano. Esto es importante, amados.
Y veamos la consolidación en el siglo IV. En el año 367, Atanasio de Alejandría incluyó aquí por primera vez la lista exacta de los 27 libros del Nuevo Testamento en un documento llamado la Carta Festal. El año 367, es decir, antes de que la iglesia fuera reconocida, ¿cierto?, o tomara predominio en el Imperio Romano. Jerónimo, mediante la traducción de la Biblia en latín, la Vulgata Latina, él contribuyó decisivamente a la unificación textual en Occidente, y aunque expresó algunas reservas hacia algunos libros, su obra tuvo un impacto profundo en la estandarización del canon. Y por último, Agustín de Hipona defendió de forma sistemática la necesidad de un canon cerrado y lo promovió activamente en los concilios y en los escritos teológicos. De hecho, Agustín de Hipona es quien lidera, ¿cierto?, el concilio de Hipona el año 393, y allí ratificó oficialmente la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. En el concilio de Cartago 397 se reafirmó esta decisión y estableció que ningún otro escrito debía ser leído en la liturgia como escritura. ¿Qué es lo importante de lo que acabamos de mencionar? Que el canon de los 27 libros, tal y como nosotros hoy día lo conocemos, no es producto de un concilio ni de una reunión de obispos, sino que el concilio tempranamente ya había sido agrupado y reconocido de forma orgánica por la iglesia. Y los concilios lo que hicieron fue reconocer esta canonización efectuada por la iglesia de una manera orgánica y consensuada de manera amplia. Por cierto, hubo textos de los que hubo ciertas discusiones, por ejemplo el libro de Hebreos, porque no se reconocía claramente su autoría. Libros de Santiago, ¿cierto? Algunas cartas de Juan. Pero en definitiva, el canon del Nuevo Testamento fue tempranamente reconocido por la iglesia, pero de una manera orgánica y consensuada. Y vamos a ver aquí ahora algunos criterios que usaron para reconocer estos textos. Entonces, los criterios de canonicidad, es decir, ¿qué criterios se usaron para reconocer estos escritos? El primero de ellos es la apostolicidad o la antigüedad de estos escritos, es decir, el texto debía ser escrito o por un apóstol o por alguien muy cercano a un apóstol, como es el Evangelio de Marcos, ya muy cercano o discípulo de un apóstol. Entonces, primer criterio, la apostolicidad. Entonces, esto lo que aseguraba es que el texto tenía una conexión directa con un apóstol, porque de ahí vienen, ¿cierto?, las enseñanzas más cercanas de Jesucristo. Primer criterio de canonicidad. Segundo criterio, la coherencia doctrinal, es decir, que lo que enseñaban estos textos fuera coherente con el resto de las escrituras, que no fuera algo aislado o que tuviera partes conflictivas con el resto de las escrituras. La coherencia doctrinal. Por eso, por ejemplo, como decíamos delante, Baruch y otros textos que enseñaban, por ejemplo, la oración o las ofrendas por los muertos no eran considerados, por ejemplo, debido a esto, porque no tenían coherencia doctrinal con el resto de los textos. Como tercer criterio de canonicidad está la catolicidad o la universalidad. La catolicidad o la universalidad, que eso significa en realidad católico, ¿cierto? Universal. Y significa que para que el texto hubiera sido considerado como inspirado, como sagrado, el texto debió ser usado por la mayoría de las comunidades cristianas. Hay textos, ¿cierto?, como el Pastor de Hermas o las cartas, ¿cierto?, de Clemente, que tienen
o tenían o tienen, ¿cierto?, buena enseñanza, pero que no eran de uso, por ejemplo, universal o de la mayoría de las comunidades cristianas. Y por aquí hay un criterio a lo mejor que ahí no se cumplía. Entonces, apostolicidad, coherencia doctrinal y catolicidad o universalidad. Y como un cuarto criterio es que el uso de estos textos fuera de lectura habitual en el culto público, es decir, que fuera usado en la liturgia de las comunidades cristianas. 4 criterios que principalmente ayudaron a la iglesia, ¿cierto?, a discriminar entre lo que era un escrito sagrado de lo que no lo era. Acerca de la confiabilidad del texto del Nuevo Testamento, la verdad, hermanos y hermanas, el Nuevo Testamento es uno de los textos antiguos mejor documentados. El Nuevo Testamento es uno de los textos antiguos mejor documentados, con más de 5.800 manuscritos griegos y miles en otros idiomas. Las citas patrísticas también permiten reconstruir prácticamente todo el contenido del Nuevo Testamento. Se dice que si desaparecieran los manuscritos, solamente con las citas patrísticas sería posible rearmar nuevamente el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay allí un respaldo de las citas, ¿cierto?, por parte de los patriarcas. A pesar de las variantes menores, las doctrinas esenciales se preservan. Es importante hacer algunas consideraciones teológicas del canon. Desde la perspectiva cristiana, el canon del Nuevo Testamento no es el resultado de una invención eclesial, sino es el reconocimiento. La iglesia lo que hizo fue reconocer un canon. Bajo esta comprensión, la iglesia no creó el canon, sino que lo recibió guiada por el Espíritu Santo como un testimonio fiel del mensaje apostólico. Para concluir este punto, el proceso de formación del canon del Nuevo Testamento se caracteriza por una compleja interacción entre factores históricos. No es fácil definir esto en pocas palabras, sino que es una compleja interacción en factores históricos, teológicos y comunitarios. Lejos de ser el resultado de una decisión puntual en un concilio, la delimitación de los 27 libros canónicos refleja un discernimiento gradual que se extendió a lo largo de varios siglos. La preservación excepcional textual del Nuevo Testamento, la coherencia doctrinal de su contenido y su uso constante en la liturgia primitiva nos confirman la relevancia para la fe cristiana. Desde esa perspectiva, el canon no es únicamente un registro histórico, sino que es un testimonio vivo de la acción providente de Dios en la historia de su iglesia. Cuando nosotros abrimos la Biblia, equivale a entrar en contacto con un legado de miles de años que se fue cuidando en la transmisión y que sigue orientando a las comunidades cristianas hacia la persona y hacia la obra de Jesucristo. F.F. Bruce menciona en su texto el canon del Nuevo Testamento. Dice, una vez que se comprendió que los libros eran apostólicos y cuáles no lo eran, la iglesia simplemente vino a confirmar lo que ya era evidente. Así, el canon no es una invención humana, sino un reconocimiento solemne de la palabra que Dios ha preservado para guiar a su pueblo hasta hoy. Eso a mí me da una tranquilidad de decir que el canon no fue creado por un grupo de personas, sino que fue el resultado de la guía del Espíritu Santo a través de procesos complejos en las comunidades cristianas. Por lo tanto, cuando se nos dice, por ejemplo, de parte del catolicismo romano, ¿cierto?, que el canon es una obra de su iglesia y que se nos ha concedido a nosotros, eso es falso. Eso no es verdadero.
Y por último, la última etapa de este tema es acerca de la tradición y la escritura. Y desde la antigüedad, la tradición fue el medio para transmitir la fe. Y lo hacía conservando enseñanzas, conservando prácticas, costumbres de una generación a otra, que fueron importantes. En el judaísmo existían tradiciones orales que iban completando la ley escrita. Por ejemplo, el Midrash, que eran comentarios de la Torá, de la ley. Ellos hacían comentarios acerca de la Torá. La Mishnah, que eran la compilación de la ley oral ya hacia el siglo II después de Cristo. Y el Talmud, que eran discusiones y ampliaciones de esta Mishnah entre los siglos III y IV después de Cristo. Estos son tradiciones orales que luego se pusieron por escrito por parte del pueblo hebreo. Pero ojo aquí, la Biblia establece que toda tradición humana debe ser evaluada y en caso necesario corregida por la autoridad suprema de la palabra de Dios. Toda tradición humana debe ser evaluada y en caso de ser necesario corregida por la autoridad de la palabra de Dios. Y esto es relevante. Jesús confrontó a los fariseos y a los escribas allí en Marcos capítulo 7, cuando le dice: invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Porque los fariseos, si bien es cierto, su tradición ayudó a mantener por el tiempo enseñanzas importantes, cuando estas tradiciones intentan estar en una autoridad superior a las Sagradas Escrituras, allí ya entra en un conflicto grave. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos cuando estaban intentando decirle al Señor, ¿cierto? Y reclamando por qué no se lavaban las manos, ¿cierto? Para hacer tal o cual cosa. Y el Señor les reclama diciendo: invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y de hecho, eso es lo que hacían, digamos, de alguna manera, intentando interpretar de mejor forma, entre comillas, la ley. Por ejemplo, para no traspasar el día sábado, por ejemplo, en una prohibición de caminar en un día más allá de 1 kilómetro, lo que hacían ellos era establecer puntos de detención donde se paraban a comer en menos de 1 kilómetro y ya con eso salvaban la ley y seguían caminando otro kilómetro más. Por eso que la tradición oral finalmente no fue aceptada, ¿cierto? En este caso por Cristo el Señor, sino que reprimió, ¿cierto? A los fariseos, porque estaban invalidando la palabra del Señor usando sus tradiciones de hombre. El apóstol Pablo, y ya me queda poquito, el apóstol Pablo exhortó a mantener las tradiciones. Dice que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Pero aquí la tradición se refiere específicamente a la enseñanza apostólica, la cual está preservada de forma inspirada por las Escrituras. La Iglesia Católica Romana consideró que la tradición sagrada y la Escritura tenían igual autoridad. Igualaron la tradición con la autoridad de las Escrituras. Una postura que fue reafirmada en el Concilio de Trento como respuesta a la Reforma. Pero en esta Reforma protestante se recuperó el principio de sola Escritura, que afirmaba que la Biblia es la única regla infalible de fe y de práctica. Y Martín Lutero también declaró: una simple palabra de Dios, dice, vale más que todo lo demás que pueda ser dicho por los hombres.
Una palabra de Dios vale más que todo lo demás que pueda ser dicho por los hombres. Por lo tanto, la tradición debe siempre supeditarse a la Escritura, mientras que la tradición es una norma secundaria. La Escritura es la norma que no es normada. No podemos normar a la Escritura, pero sí la tradición debe supeditarse a la Escritura. Es importante entonces reconocer que en el ámbito evangélico existen tradiciones, aunque no son directamente bíblicas muchas de ellas en el sentido de estar prescritas en la Escritura, tampoco son antibíblicas y tampoco expresamente la palabra del Señor, pero son parte de la tradición cristiana, pero que no va en contra de los principios bíblicos. Nosotros partimos hoy día glorificando al Señor, dimos 3 glorias a Dios. Es parte de nuestra tradición evangélica, pentecostal y criolla, no la encontramos en otras tradiciones, pero no es antibíblica. Nosotros reconocemos que cuando levantamos nuestras manos damos toda la gloria a Dios. Amén. Estas tradiciones entonces son legítimas, pero siempre que no contradigan la palabra de Dios. Siempre que tampoco vayan a contradecir un mandato bíblico y que contribuyan al orden y a la edificación de la iglesia. Y que no se impongan, ojo con esto también, que no se impongan como un requisito para salvación o la santidad, como está allí en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Un error que, por ejemplo, nuevamente, Iglesia Católica, al poner la tradición por sobre la Escritura, ellos dicen, fuera de esta iglesia, fuera de esta tradición, fuera de este magisterio, no hay salvación. De esta manera entonces se entiende que no toda tradición que no sea bíblica debe ser rechazada. Lo esencial es que se mantenga siempre subordinada a todas nuestras tradiciones, subordinada a la autoridad de las Escrituras y que sirva para glorificar a Dios y a edificar a su pueblo. ¿Están cansados? Conclusión. Hermanos, hermanas, cuando nosotros decimos entonces, la Biblia dice, no estamos repitiendo palabras vacías, no son palabras vacías, sino lo que hace es que nos está recordando que nuestro Dios ha hablado y sigue hablando hoy. No se trata de un libro antiguo, sino que es una carta viva de un padre para sus hijos. Eso es la palabra de Dios. Está escrita con amor y está preservada con cuidado y entregada a nosotros para guiarnos en cada paso que damos. Cada palabra que leemos ha cruzado muchos siglos, Han habido allí persecuciones, culturas distintas, ha habido sangre derramada. Solo porque así Dios lo quiso para que nosotros hoy día podamos tenerla con tanta facilidad en nuestras manos. Él la inspiró para revelarnos a Cristo y darnos esperanza en un mundo que no tiene esperanza, en un mundo roto, quebrado, perdido. No hay tradición, no hay opinión, no hay moda que pueda reemplazar la voz de Dios.
siempre sepamos que no son nuestras palabras las que transforman las vidas, sino que es la poderosa palabra de Dios la que ha transformado la vida de millones y millones de personas en la historia. Y yo creo que aquí todos hemos sido transformados y tocados, restaurados y fortalecidos por la poderosa palabra de Dios. Por eso siempre cuando decimos la Biblia lo decimos con esta autoridad, porque creemos que ella ha sido inspirada por Dios, exhalada por Dios, y que ha usado a hombres para que puedan ser escritas y que puedan haber llegado a nuestras manos. Isaías capítulo 40, versículo 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que el Señor le bendiga, y esta ha sido la presentación que, como les decía, todo un reto tratar de compilar y sintetizar tanta historia y tanto hecho importante y relevante que enmarca la palabra de Dios en una hora. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, como para mí lo fue. Amén.